se está celebrando el 45 aniversario de la Constitución Española de 1978. Se celebra en una coyuntura política muy especial porque se da la circunstancia de que el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, ha prometido conceder una amnistía a aquellos que habían sido juzgados y condenados por haber protagonizado el conato de golpe secesionista de octubre de 2017. Y en estas circunstancias hay muchas personas que quieren defender, salvaguardar la unidad y la integridad territorial de nuestra patria, España, que se están quejando, que están protestando, que están denunciando al gobierno, que le están diciendo que el gobierno está yendo por una vía contraria a la Constitución Española de 1978, que recuerdan que la Constitución de 1978 no contempla la posibilidad de hacer ningún referéndum para consultar en una comunidad autónoma si esa comunidad autónoma, si los ciudadanos de esa comunidad autónoma quieren o no quieren separarse del resto de España. Muchos siguen insistiendo en que la solución al problema secesionista es la aplicación rigurosa de la Constitución española. Es decir, que la solución al problema es la Constitución española. Pero esto, a mi juicio, no es una entera verdad, es como mucho una verdad a medias, y las verdades a medias son las peores de las mentiras. Es una verdad a medias porque aunque sea cierto que ese último paso que quieren dar definitivamente los secesionistas, que es la declaración de independencia basándose en un referéndum, no sea contemplado por la Constitución española, aunque esto sea cierto, no es menos cierto que estos separatistas han podido y siguen pudiendo dar este último paso porque se han encaramado a un poder al cual han podido acceder gracias a las omisiones y a las complicidades de la Constitución Española de 1978. En primer lugar, gracias a que la Constitución Española, al contrario que otras constituciones de otras naciones, omite que los partidos políticos que se presenten a las elecciones no pueden ser separatistas, no pueden llevar en sus programas, no pueden llevar en su ideario como fin de ese partido político la secesión de una región de España. Los que hicieron la Constitución, los que la promovieron, los ponentes constitucionales, los padres de la Constitución, entre los cuales había uno que pertenecía a la minoría vasco-catalana, por cierto, quisieron introducir en el sistema, en el nuevo régimen de 78, a los partidos nacionalistas, vasco, catalán, gallego, que todos sabían que en el fondo eran y son separatistas. Porque lo hagan de manera más rápida o más lenta, cualquiera que sea la estrategia o táctica que adopten en cada momento, el fin de estos partidos es lo que ellos llaman la independencia, en realidad la segregación de sus respectivas regiones, es decir, la separación de sus regiones del resto de España. Y esto se sabía perfectamente. A pesar de eso, los padres de la Constitución, los ponentes constitucionales, los partidos políticos que estuvieron detrás de la aprobación de la Constitución y de la configuración de este nuevo régimen del 78, quisieron dar entrada y protagonismo a los partidos separatistas. Eso para empezar. Y como quisieron dar entrada a los partidos separatistas, obviamente no podían contemplar en la Constitución un artículo que
claramente afirmase que un partido con propósitos secesionistas no podía ser legal. Por lo tanto, ya de entrada hay una omisión grave en la Constitución española de 1978 que permite que los partidos separatistas puedan ser legales y puedan presentarse a las elecciones. Pero además hay complicidades. La primera de las complicidades de la Constitución española con los separatistas es el régimen autonómico, que es un régimen autonómico que fue hecho a la medida de los separatistas, que es un régimen autonómico que facilita a los separatistas en las regiones en las que hay separatistas, sobre todo en Cataluña y Vascongadas, pero también, si pudieran, en Galicia, facilita la toma de poder de toda una comunidad política autonómica, poder desde el cual ellos han sido capaces de controlar la educación y la propaganda de sus comunidades autónomas, porque se les ha concedido esas competencias. Se les han concedido competencias de educación, se les han concedido competencias de telecomunicación, el control de medios de comunicación como la radio o la televisión. Y a través de ahí ellos han ido preparando a lo largo de estos años a los ciudadanos catalanes y vascos para llegar a este punto al que han llegado en 2017 y al que quieren volver a llegar inmediatamente. Por lo tanto, esta es la primera de las complicidades de la Constitución, además de la omisión de que antes he hablado, con los separatistas, el régimen autonómico. Y la ley electoral que no solamente permite a los separatistas, que pueden ser legales, porque la Constitución no lo prohíbe, controlar las comunidades autónomas, sino que además les permite presentarse a las elecciones generales, y cuando, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, no hay un partido de ámbito nacional que tiene mayoría absoluta para poder gobernar solo, los nacionalistas separatistas aprovechan esa circunstancia para chantajear al partido, a uno de los partidos, ya sea el Partido Socialista Obrero Español, como ahora, ya sea el Partido Popular. Porque no olvidemos que también el Partido Popular de José María Aznar hizo pactos con los nacionalistas catalanes y vascos. No olvidemos el pacto de Majestic con los nacionalistas catalanes. No olvidemos que fue Arzallus, nacionalista vasco, quien dijo que con Aznar habían conseguido más competencias de las que habían conseguido nunca con el Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos que el Partido Popular es también responsable de la situación en la que se encuentra actualmente el separatismo, de la situación de predominio, de la situación de ventaja en la que se encuentra actualmente el separatismo. El Partido Popular también ha contribuido, tanto como el Partido Socialista. Así que tenemos una Constitución que no prohíbe la legalización de partidos separatistas. Una Constitución que permite a esos partidos separatistas presentarse a las elecciones y, si obtienen los votos suficientes, llegar a gobernar en las comunidades autónomas que ha instaurado la Constitución y desde las cuales los separatistas pueden utilizar la educación y la propaganda, entre otras cosas, también otros recursos, para hacer propaganda, para hacer publicidad, para hacer apología del separatismo. Y una Constitución que permite también una ley electoral que consiente que los separatistas puedan presentarse a las elecciones generales y, en determinadas situaciones, chantajear a los partidos que quieren formar gobierno de ámbito nacional. Decir que la Constitución española no tiene nada que ver con el problema separatista es absurdo, porque tiene mucho que ver. Es por lo que estamos en la situación actual.
y por lo que ahora, en 2023, se está volviendo a repetir algo parecido a lo que ocurrió en 2017. Porque en 2017, cuando hubo ese golpe secesionista, el Partido Popular, Mariano Rajoy, que gobernaban España, otra vez tenemos la responsabilidad gravísima del Partido Popular en el mantenimiento y en el favorecimiento del separatismo en España, el Partido Popular se limitó tan solo a detener a los cabecillas de aquella rebelión y a convocar unas nuevas elecciones autonómicas a las cuales pudieron presentarse los partidos separatistas de nuevo para poder otra vez gobernar la comunidad autónoma. Es decir, que el Partido Popular, después de aquel golpe, volvió a poner a España en la misma situación en la que estábamos un día antes del golpe. Como además los separatistas han podido en estas últimas elecciones generales obtener los diputados necesarios para poder, una vez más, chantajear, en este caso, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español, resulta que volvemos a estar otra vez en los momentos anteriores al golpe de octubre de 2017. Y así seguiremos una y otra vez, hasta que no demos pasos verdaderamente eficaces en el cambio de las leyes. Mientras no cambien las leyes hasta llegar a la reforma profunda de la Constitución española, estaremos como en un bucle repitiendo esto una y otra y otra y otra vez. Porque si mañana los separatistas vuelven a convocar un referéndum y hacen una declaración de independencia y el gobierno que sea, aunque sea el gobierno socialista obrero español, los detiene y vuelven a convocarse elecciones autonómicas y se vuelven a presentar los partidos separatistas y una vez más obtienen el poder en la autonomía catalana, por ejemplo, y después vienen unas elecciones generales y una vez más ningún partido tiene mayoría absoluta y hay que volver a contar con los separatistas, pues volveremos a repetir esta situación. Entonces cada 2 o 3 o 4 o 5 años estaremos repitiendo la misma situación. ¿Por qué? Porque no se va a la raíz del problema, que es la Constitución española y que es la legislación que se ha desarrollado y que está establecida en el marco de la Constitución española. Es evidente. Lo que hay que hacer es reformar profundamente la Constitución. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es un cambio en la ley electoral que impida que los partidos de ámbito autonómico puedan presentarse a las elecciones generales. ¿Se puede hacer esto sin reformar la Constitución? No lo sé. Si se puede, que se haga ya. En segundo lugar, lo que habría que hacer es ilegalizar los partidos separatistas. ¿Se puede hacer esto sin reformar la Constitución? Vox lo ha propuesto y ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Popular han secundado a Vox. ¿Se puede hacer sin reformar la Constitución? ¿Se pueden ilegalizar los partidos separatistas sin reformar la Constitución? No lo sé. Me gustaría que Vox me respondiera esto, porque son los que quieren ilegalizar los partidos separatistas, con lo cual estoy profundamente de acuerdo. Pero en definitiva, al final, si queremos acabar con este problema, lo que hay que hacer es establecer un artículo en la Constitución española en el que se diga claramente que los partidos con propósitos separatistas están ilegalizados y por lo tanto no pueden concurrir a ningunos comicios electorales, ni municipales, ni autonómicos, ni generales, ni europeos, ni de ningún tipo. Están fuera de la vida política. Y mientras no hagamos esto, repetiremos una y otra vez, cada 3 o 4, cada 5 años, lo mismo. Eso es evidente. Y esto solo por hablar de un aspecto de la Constitución. Por hablar del aspecto que incumbe a la cuestión territorial y de la unidad de España. Porque hay muchísimos otros aspectos dentro de la Constitución de los que podríamos hablar que son muy criticables y que merecen también una profunda reforma de la Constitución. Y en el fondo, realmente, que es lo que yo pienso desde hace
ya 38 años que estoy en política, lo que habría que hacer es derogar la Constitución. De hecho, no tendría ni por qué haber una Constitución escrita. Lo que está claro, y quiero insistir en esto, es que no es posible afirmar que la Constitución no tiene ninguna responsabilidad en el movimiento separatista y que la Constitución es la solución al problema separatista. La Constitución no es la solución. La Constitución es el caldo de cultivo de los separatistas. La Constitución es un texto legislativo que, cuando menos, si no promueve, sí que favorece al separatismo. Por omisión, como he dicho antes, y por complicidad. Y no me vale decir, insisto, no me vale decir esto de que, bueno, no, es que la Constitución permite que existan partidos separatistas, permite que se presenten a las elecciones autonómicas, que gobiernen las comunidades autónomas, que tengan todas las competencias que se quiera, que se presenten a las elecciones generales, que chantajeen a los gobiernos, pero no permite el último paso, que es la secesión. Bueno, no permite el último paso, pero permite todos los demás pasos que los nacionalistas separatistas necesitan para llegar a dar ese último paso. E insisto, mientras no se cambie la Constitución, mientras no se cambien las leyes, aunque cuando los separatistas den el último paso, el Estado intervenga y los detenga, dentro de unos años volveremos a la misma situación. Con toda la conflictividad social que todo esto supone, independientemente o no de que consumen o no la secesión. Con todos los perjuicios que en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de la convivencia supone todo esto, independientemente o no de que al final consumen la secesión. Por lo tanto, hay que reformar. Y tampoco estoy de acuerdo con esa idea de que este no es el momento, porque como también algunos separatistas, o como sobre todo los comunistas que quieren la república, que quieren el cambio de régimen, quieren la reforma de la Constitución, pues no vamos nosotros también a querer una reforma de la Constitución para hacerle el juego a los comunistas. ¿Cómo que no? Al revés, precisamente porque ellos quieren un cambio de la Constitución en un sentido todavía peor, nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer un cambio de la Constitución en el sentido contrario. Si ellos quieren un cambio de la Constitución, una reforma constitucional para hacer de España una república soviética, pues nosotros hagamos una reforma constitucional para evitar que haya partidos que puedan llegar a constituir en España una república soviética. Por supuesto que es oportuno un cambio, una reforma profunda de la Constitución ahora, y de hecho es urgente, porque insisto, si no se hace una reforma de las leyes, si no se hace una reforma de la Constitución que blinde definitivamente la unidad de España frente a los partidos separatistas, vamos a estar repitiendo esta situación de peligro secesionista una y otra y otra y otra vez, con toda la conflictividad social que esto genera y con todos los perjuicios políticos, sociales y económicos que esto produce. Es necesario reformar la Constitución ya, inmediatamente. Lo que pasa es que el problema es que el único partido que en alguna ocasión ha dicho que se debería reformar la Constitución, pues en vez de proponerlo ahora, que es el momento, hace lo contrario. Apela a la Constitución para combatir el separatismo que es favorecido por la Constitución. Y los otros partidos, ya no digamos, los demás constitucionalistas, el PP, el PSOE y todo lo que hay a la izquierda del PSOE, obviamente no están por la labor de ilegalizar a los separatistas. Y así nos va.